Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 9, hermanos, al 11. Cuando ustedes lo tengan, me indican con un amén en señal de que ya lo tienen. Gloria a Dios. ¿Todo lo tenemos, hermanos? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 9 al 11 dice así de la manera siguiente: en el nombre precioso de Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 9 al 11 dicen así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pueden tomar su lugar, hermanos y hermanas, en esta hermosa noche, alabando y glorificando el nombre maravilloso del Señor. Hermanos, vamos a continuar con la segunda parte de este tema. No nos ha puesto Dios para ira. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando a través del Facebook, que nos van a mirar en alguna otra oportunidad. Que Dios los bendiga en cualquier lugar a donde se encuentren. Y hermanos, a todos los que estamos aquí en esta noche, vamos a prestar mucha atención a la palabra del Señor. Y hermanos, ojalá que nosotros hagamos conciencia, reflexionemos en nuestra vida, cómo nosotros estamos delante del Señor. ¿Será que nosotros nos gozamos de ser hijos de Dios? ¿Será que nosotros somos felices, dichosos de haber, hermanos, Dios tenido misericordia de nosotros? O quizás alguno de nosotros como que dice: ¿valdrá la pena seguir en el camino del Señor? ¿Será que sigo hacia adelante o mejor me detengo? Todos, hermanos, atravesamos por diferentes luchas, por diferentes pensamientos que cruzan por nuestras mentes. Mas, sin embargo, hermanos, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, nos damos cuenta por lo que Dios dice en su palabra. Conforme al tema que estamos estudiando, hermanos, y a los versículos que hemos terminado de leer, aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica. Quiero que una vez más leamos, hermanos, el versículo 9, y dice así: Primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo les está diciendo a aquella iglesia que Dios no los había puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Todos los que habían creído, todos los que habían aceptado al Señor, ahora eran salvos. Ahora ellos tenían que sentirse privilegiados de ser ya parte de ese pueblo que Dios había justificado, que Dios ya lo había perdonado, y que ahora solamente se mantuvieran estables en el camino del Señor. Hermanos, nosotros debemos entender que al creer en el Señor, nosotros fuimos perdonados. Él tomó nuestro lugar. Todos nosotros los que un día vivíamos sin Dios, sin fe y sin esperanza, vivíamos en pecado, y nosotros, hermanos, éramos hijos de ira, dice la palabra del Señor. Pero Dios tomó nuestro lugar. Lo que nosotros íbamos a atravesar o íbamos a pagar, porque todo pecado tiene sus consecuencias, pero el Señor tomó nuestro lugar. Y ahora nosotros, hermanos, tenemos que entender que al creer en el Señor ya fuimos justificados, fuimos perdonados. Ahora, un día el Señor va a hacer juicio a esta tierra, y nosotros, como hijos de Dios, ya no estaremos, hermanos, cuando Dios haga juicio a esta tierra.
Y esto es lo que todo ser humano debe entender. A los que ya estamos en el camino del Señor, démosle gracias a Dios, hermanos. A los que no han aceptado al Señor y piensan que esto de ser cristiano es una decisión de cada persona, o como muchos dicen por ahí, pues qué bueno que usted es cristiano, qué bueno que usted es creyente, pero yo estoy bien en mi religión, yo así voy a seguir mi vida. No, hermanos, yo quiero decirles que no es como yo crea, como usted crea. Es como dice la palabra del Señor. Es como manda la palabra de Dios. Yo quiero que busquen en sus Biblias, hermanos, y vamos a mirar un versículo de la palabra de Dios que está allá en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Busquen en sus Biblias, hermanos, y vamos a mirar algo que la palabra de Dios nos va a aclarar a muchos de los que quizás tienen, hermanos, un concepto diferente, ¿verdad? Que dicen que, bueno, yo voy a creer como yo crea o como yo pienso, sino, hermanos, veamos lo que dice la palabra de Dios. ¿Tienen el Evangelio de Juan, capítulo 3, hermanos? Leamos el último versículo. Dice el versículo 36, dice así. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, dice: el que cree en el Hijo tiene, ¿qué dice, hermanos? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que verá, hermanos, sino que la ira de Dios está sobre él. Veamos, hermanos, por esta razón no es nada más que el ser humano diga, yo tengo una religión. La religión no salva. El que salva es Cristo Jesús. Y nosotros los que hemos creído en el Señor, hermanos, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, hay oportunidad para todos, hermanos. No, esto no es, hermanos, para cierta denominación, para cierto grupo de gente. No, hermanos. La salvación es para todo aquel que crea en Cristo Jesús. La Biblia dice claramente en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todo aquel, hermanos, que no crean en el Señor Jesucristo, la ira de Dios está sobre él. Un día cuando el Señor venga, hermanos, cuando el Señor haga juicio a esta tierra, cuando la iglesia del Señor ya no nos encontremos aquí en la tierra, aquellos que rehusaron creer en el Señor Jesucristo, que no lo aceptaron al Señor, un día se van a lamentar, hermanitos, porque va a haber resurrección de muertos. Hermanos, la Biblia dice que un día unos se levantarán para vida eterna y otros para condenación eterna. Todos aquellos que mueran creyendo en Cristo Jesús, un día estaremos con el Señor. Y todo aquel que muera, hablo de la muerte física, hermanos, el que muera y no acepta al Señor, hermanos, no verá otra cosa sino la ira de Dios. Un día se va a lamentar. No es como mucha gente cree o piensa. Solo Dios sabe para dónde me va a mandar. Si me va a mandar al cielo o me va a mandar al infierno. No, hermanos. Aquí en la tierra es donde cada uno de nosotros decidimos a dónde queremos estar. En el cielo o en el infierno. Nosotros queremos estar en el día cuando Dios desate su ira, o queremos salir antes de que Dios desate su ira. Nosotros tenemos, hermanos, la decisión. Aquí ya no se trata de Dios. Dios, hermanos, ya lo dio todo por salvarnos a nosotros. Él dio su vida para salvarnos a nosotros. Y ahora nosotros, los que hemos creído en el Señor,
mantengámonos, hermanos, estables en el Señor, firmes en el Señor, porque cuando usted lee, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 1, hermanos, dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero también hace una aclaración para los que no andan en la carne, sino los que viven conforme al Espíritu. O sea que, hermano, no es nada más de decir yo estoy en Cristo y vivir todo en la carne. No, no hay ninguna condenación para los que están en el Señor, pero que viven una vida obedeciendo a Dios, respetando la palabra de Dios, respetando a Dios, porque de nada aprovecha también que digamos que somos pueblo de Dios y que vivamos, hermanos, una vida desordenada. Hermanos, no es ninguna garantía de que nosotros, por tener un título de ser cristianos, vayamos, hermanos, a escapar de la ira de Dios. Vamos a escapar de la ira de Dios si nos mantenemos, hermanos, obedeciendo a Dios, guardándonos para el Señor. Porque si no, déjeme decirle, no, hermanos, nosotros no vamos a mirar al Señor, sino vamos a estar en ese día cuando Dios desate su juicio, su ira sobre esta tierra. Ahí estará todo aquel desobediente, todo aquel. No se olvide, hermano, la Biblia es clara. Por ello les digo, nosotros tenemos que estar familiarizados con la palabra de Dios. Ahí cuando el Señor desate su ira en aquel día, hermanos, va a haber pastores, va a haber cantantes, va a haber quizás alguien que hasta profetizó, porque así lo dice Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y muchos responderán en aquel día, Señor, Señor, ¿no en tu nombre profetizamos? ¿No en tu nombre echamos fuera demonios? ¿No en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanaron? Y el Señor le responderá, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Hermanos, pero esa no es la voluntad de Dios. La Biblia dice, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el motivo, la razón de que habrá gente que, hermanos, se perderá por negligente, se perderá por no atender a la voz de Dios, se perderá por ser desobediente a Dios, hermanitos? Nosotros como hijos de Dios, hermanos, seamos serios en el camino del Señor. Este camino, hermanos, no es para andar jugando. Este camino es serio, hermanitos. Porque un día el Señor, hermanos, va a hacer juicio a esta tierra. Y vamos a leer esos versículos hoy. Un día, mucha gente que no cree, hermanos, mucha gente que se ríe y dice, estos aleluyas con cada cosa que salen, no son ocurrencia de los aleluyas, no son ocurrencias nuestras, es lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Y nosotros, los que hemos creído en el Señor, hermanos, sabemos que todo lo que está escrito en la palabra del Señor se va a cumplir al pie de la letra. El Señor Jesús dijo, hermanos, en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios se va a ir cumpliendo. Yo les decía el día domingo, hermanos, leímos Apocalipsis capítulo 6 de los versículos 12 al 17. Y la Biblia dice que en el versículo 17, que, hermanos, en el día cuando Dios se abra el sexto sello y cuando, hermanos, empiece la ira de Dios, los reyes, los grandes, los poderosos,
y todos. Dice que le gritarán a los montes, le gritarán a las peñas y dirán: caed sobre nosotros y escondednos del rostro del Cordero, porque ¿quién podrá sostenerse delante de él? Será un día terrible, hermanos. Desearán que los montes, que las rocas caigan sobre ellos. Pero, hermanos, será un juicio justo. Será un juicio justo, porque Dios, hermanos, la Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. A todos los seres humanos Dios nos ha tenido mucha paciencia. Le ha dado mucho tiempo al hombre para que se arrepienta, mucha oportunidad. Le habla de una manera, de otra manera. Dios, hermanos, en ocasiones llama al hombre con lazos de amor. En ocasiones pone algo a ver si así se arrepiente y dice: yo creo que hay un Dios que me puede ayudar. A ver si así se acerca. Pero muchas veces el hombre no le abre su corazón a Dios y sigue en su misma necedad. Y, hermanos, por su necedad un día se perderá. Por su necedad un día estará en ese día del juicio final. Y, hermanos, otros que estando ya en una iglesia muchas veces no se conforman, hermanos, con la palabra de Dios. No se conforman a lo que dice la palabra de Dios. Andan por ahí, hermanos, buscando que alguien les diga otra cosa. Quieren escuchar otra cosa. Quieren, hermanos, escuchar un evangelio diferente del que dijo el apóstol Pablo. Quieren escuchar el evangelio del otro Jesús del que dijo el apóstol Pablo. No se apegan al evangelio verdadero y el evangelio, hermanos, de la palabra sin adulterarla, sino la palabra que ya está escrita. Y por eso, hermanitos, un día van a enfrentar también la ira de Dios. Dice la palabra del Señor, hermanos, busquen lo que dice Romanos capítulo 2. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 2, hermanos, vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor. De los versículos 5, hermanos, al 8, dicen así. Romanos capítulo 2, no sé cómo diga en el encabezado de su Biblia, hermanos, pero en mi Biblia dice el justo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque será un juicio justo. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 8 dicen así. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Esto debemos buscar nosotros, hermanos, ¿verdad? Y versículo 8 dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia. Veamos, hermanos, nosotros como pueblo de Dios, no nos olvidemos, nuestro tema es, hermanos, no nos ha puesto Dios para ira. A nosotros los que hemos creído en el Señor, Dios no nos ha puesto, hermanos, para ira. Dios, por amor a nosotros, por amor al mundo, se entregó. Hermanos, fue a la cruz del Calvario, derramó hasta la última gota de su sangre para que usted y yo fuésemos justificados, fuésemos perdonados. Pero, hermanos, es necesario que nosotros no descuidemos esta salvación tan grande.
Es necesario que nosotros vivamos todos los días como hijos de Dios. No solamente cuando nos estén mirando, no solamente aquí en la iglesia, a donde quiera que vayamos, a donde quiera que nos encontremos. Ahí, hermanos, debemos dar testimonio de que somos hijos de Dios. No nos olvidemos, el Señor reprendió, exhortó a los fariseos y a los escribas porque eran hipócritas, porque eran maestros de la ley, porque eran quien enseñaban la ley, conocían lo que decía la palabra del Señor, nada más que solo la conocían, pero no la vivían. Y el Señor, que todo lo mira, que todo lo conoce, miraba, hermanos, que ellos enseñaban, pero no vivían lo que enseñaban. Y el Señor miraba sus pecados. Y nosotros, hermanos, podemos aquí aparentar que somos conocedores de la palabra de Dios. Podemos aparentar de que nosotros un día vamos a escapar de la ira de Dios. Pero, hermanos, Dios nos conoce a nosotros. Dios nos conoce a nosotros. Y aquí no se trata, hermanos, de quedar bien con el pastor, de quedar bien con el hermano, de que la iglesia vea que somos muy espirituales. No. Nuestra pregunta debe ser: ¿qué dices tú, Señor, de mí? ¿Qué dices, Señor, de mí? Mis hermanos pueden tener una buena impresión, pueden pensar que soy muy espiritual, pueden pensar que soy un buen hermano, una buena hermana, pero ¿qué dices tú, Señor? Muéstrame, Señor, enséñame. Hermanos, no nos olvidemos que nuestro corazón es más engañoso que todas las cosas y puede hacernos sentir: tú estás bien, mira, tú predicas, tú cantas, tú haces esto, haces lo otro, mira, tú te vas a ir, seguro que tienes entrada al reino de los cielos, seguro que tú no vas a estar aquí en el día del juicio. Hermanos, no nos olvidemos que Dios no nos ha puesto para ira, Dios nos ha puesto para salvación, pero esa salvación tiene que dar frutos. Hay quienes dicen: no es por obras para que seamos salvos, pero el que es salvo tiene obras, da frutos, porque es salvo y por ello tiene que mostrar obras y frutos, porque ha sido salvo por la gracia de Dios. Entonces todo aquel que es salvo, hermanos, tiene que mostrar frutos de que se va a ir un día con el Señor y de que un día no va a estar aquí cuando el Señor desate los juicios. Pero déjeme decirle, si, hermanos, nosotros nos distraemos espiritualmente y empezamos a vivir una vida desordenada, descuidada, sin darnos cuenta, hermanos, podemos nosotros, si el Señor viniese, no irnos con el Señor y quedarnos y sufrir, hermanos, ese día terrible, ese día cuando ya no habrá oportunidad, cuando ya no, aunque, hermanos, lloremos como Esaú, cuando quería recuperar su primogenitura, ni con lágrimas la pudo recuperar. ¿Por qué? Porque Esaú menospreció su primogenitura. Una persona que menosprecia su salvación y que diga como Esaú: ¿qué puede ser una primogenitura? Alguien puede decir: ¿qué tanto es una salvación? Un día Esaú lloraba pidiéndole que no había una poquita de bendición para él. Ya no había. Hoy, hermanos, los que estamos aquí tenemos la oportunidad de sincerarnos con Dios. Los que estamos bien, gloria a Dios. Si hubiese alguien que no está afirmado con el Señor, afírmese con Dios.
Si alguien no le ha entregado su vida a Dios, entréguele su vida a Dios, porque solo de esta manera no vamos a mirar la ira de Dios. Si no, déjeme decirle, todo aquel que viva una vida desordenada, todo aquel que rehúse entregarle su vida al Señor, un día no verá la vida eterna, sino la ira de Dios, dice la palabra del Señor. Entonces tenemos nosotros, hermanos, que pedirle a Dios que nos ayude a vivir como dice la palabra del Señor. Porque, hermanos, una vez más quiero que leamos Romanos capítulo 8, capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice así: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Veamos, hermanos, ahora yo quiero que veamos adelante, hermanos, en Efesios capítulo 5. Vamos a mirar lo que el apóstol Pablo le advierte a la iglesia de Éfeso también, hermanos, acerca de que por estas cosas, dice el apóstol Pablo, de parte de Dios viene la ira de Dios. Efesios capítulo 5, hermanos. Cuando lo tengan, me indican con un amén, hermanitos. Gloria a Dios. Veamos, hermanos, el apóstol Pablo dice en el versículo 6, hermanos, de Efesios 5, dice: nadie os engañe. ¿Cómo dice en su Biblia, hermanos? Con palabras vanas, es decir, palabras vacías, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Veamos, hermanos, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Esto habla, hermanos, de que nadie engañe a ninguno que se llame ser cristiano con cosas vanas, con palabras donde diga Dios es amor, Dios es misericordia. Es cierto, Dios es amor, Dios es misericordioso, pero hermano, no nos olvidemos que Dios también un día hará juicio a esta tierra. Y cada uno de nosotros, hermanos, oigan bien lo que les voy a decir, como hijos de Dios, tengamos bien claro que Dios no nos ha puesto para ira. Por eso es que si nosotros por alguna razón nos equivocamos, alguno comete pecado, hermanos, abogado tenemos para con Jesucristo. Pidámosle perdón, pero apartémonos del pecado. Porque, hermanos, ahorita el Señor está todavía como abogado, pero un día el Señor va a venir como juez. Un día el Señor, hermano, déjeme decirle, cuando haga juicio a esta tierra, sus juicios, hermanos, su juicio será el más justo. Nadie, yo les decía el domingo, hermanos, nadie puede decirle, le va a poder decir al Señor: a mí nadie me dijo, a mí nadie me advirtió de estas cosas. Dios siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios siempre, hermanitos, nunca podemos nosotros decirle a Dios: Señor, a mí nadie me dijo nada. No es cierto, hermanos. Aun cuando no conocíamos de Dios, ¿cuántas veces Dios se cruzó nuestros caminos por ahí? ¿Cuántas veces Dios envió a alguien que nos hablara de su palabra? ¿Cuántas veces nosotros éramos los que huíamos de Dios, hermanito? ¿Qué decíamos? Aleluya, loco. Hermanos, ¿por qué? Porque nosotros
no estábamos, hermanos, en comunión con Dios. A mí nunca se me va a olvidar, hermanos, en una oportunidad yo entré a una librería cristiana y solamente porque me dijeron, Dios le bendiga, joven, pásele adelante. Fíjense, hermanos, cuanto uno no conoce de Dios, yo no sé cuántos espíritus malignos hay dentro de nosotros. Y esas palabras como que no me gustaron, hermanos, porque me dijeron, Dios le bendiga, joven, pase adelante. Dije yo, estos son aleluyas. Y haga de caso, hermanos, que algo sentí yo y salí de ese lugar, hermanos. Así todos los que estamos aquí un día huíamos de Dios. Pero mire, Dios tuvo misericordia de nosotros. Y sin darse cuenta, el hermano Manzano, un día el Señor lo atrajo a él. Y ahora estoy en los caminos del Señor por su gracia, por su misericordia. Hoy estoy aquí porque a Dios le ha placido. Usted está aquí porque Dios le ha placido. Nos trajo el Señor a él, hermanitos. Ahora, mantengámonos, hermanos. Cuando miremos a un hermano, una hermana que quiere bajar la guardia, dígale, hermano, hermana, sigamos adelante. Un poquito. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Acuérdese que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Pero hay que seguir adelante. Hay que seguir perseverando. No nos soltemos del Señor. Agarrémonos del Señor, porque solamente en Él hay salvación. Cuando miremos, hermanos, cuando sepamos de un hermano, de una hermana que ya no quiere seguir adelante, aunque no lo sepa, sigamos orando por él. Sigamos orando, porque ese es nuestro deber, hermanitos, de orar los unos por los otros y decir, Señor, bendice a mi hermano, a mi hermana, porque, Señor, lo miro que se ha apartado. No sé lo que usted sienta, hermano, pero a mí me duele, de verdad, déjeme decirle cuánto sé de hermanos que un día estuvieron con nosotros. Yo miré a hermanos aquí en esta iglesia, en California, miré a hermanos y cuando de repente sé de que se han ausentado ya de la vida cristiana, a mí me duele y digo, Señor, aquellos hermanos yo los miré trabajar en tu obra, yo los miré, Señor, hablar de que te estaban esperando. Y ahora, Señor, ¿será posible que se encuentran otra vez en el lugar de hijos de ira, lo mismo que los otros, como cuando no te habían conocido, Señor? Hermanos, déjeme decirle, eso nos debe nosotros doler a nosotros. A Dios le duele, hermanos. El Señor, déjeme decirle, Él no quiere destruir a nadie, hermanitos. Aún si Judas se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado. Pero Judas no se arrepintió. Fue y se ahorcó. Dios, hermano, déjeme decirle, no es como nosotros, que muchas veces alguien peca y está sufriendo por las consecuencias del pecado. Y como que uno dice, por pecador está así. Y Dios no. A Dios le duele. Pero, hermanos, es la consecuencia del pecado, de la desobediencia de aquella persona. Y Dios no quisiera perder a nadie, hermanitos. Si un día alguien se va a quedar a sufrir en ese juicio, en ese día de ira, será su propia decisión. Será por su negligencia, será por la dureza de su corazón, será por no haberse arrepentido, será porque, hermanos, escuchó por ahí a alguien que le dijo, no es para tanto, hermano, usted puede vivir una vida tranquilo, el Señor ya lo hizo todo en la cruz del Calvario, nosotros somos salvos por gracia y pues Dios conoce, hermano,
que la carne es débil. Nosotros todavía nos vamos a equivocar. Y yo no estoy diciendo que no nos vamos a equivocar, pero hermanos, una cosa es equivocarse y otra cosa es pecar deliberadamente. Es de lo que dijo el apóstol Santiago en Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Una cosa es pecar por ignorancia o por equivocación, pero otra cosa es, yo sé que esto no es agradable ante los ojos de Dios, pero a pesar de saber cuál es la voluntad de Dios, se sigue pecando. Eso, hermanos, es grave ante los ojos del Señor. Y un día cuando el Señor venga, hermanitos, todo aquel que vive una vida así, desordenada, ahí va a estar. La iglesia del Señor ya no estará aquí, hermanito. Hermanos, así como el reloj marca a cada segundo las manecillas del reloj y se va llegando a cada hora y cada día y cada año, Dios tiene un reloj y las manecillas del reloj de Dios van marcando cada minuto, cada segundo, y un día el Señor, hermanos, va a venir, no sabemos cuándo, y se va a llevar a su iglesia, a los que lo estemos esperando. Y entonces, hermanos, empezará Dios a desatar sus juicios. Y entonces ya no habrá oportunidad, hermanitos. Entonces se lamentará mucha gente. Mucha gente se lamentará, hermanos. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Quiero que miremos lo que dice el profeta Joel, hermanos. Joel, busquen en sus Biblias, hermanos. En el capítulo 2 del libro de Joel, vamos a leer el versículo 1 y luego nos vamos al versículo 11 solamente. ¿Tienen Joel capítulo 2, hermanos? Versículo 1 y luego nos vamos al 11. Dice así, Joel capítulo 2, versículo 1 dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen, escuchen hermanos, no dice algunos, dice tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Y veamos, hermanos, usted puede seguir leyendo ahí todo lo que va a suceder, hermanos, porque de ahí de los versículos, del versículo 1 hasta el 11 hablan, hermanos, del día del Señor. Pero veamos en el versículo 11 dice, y el Señor dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que lo ejecuta su orden, porque grande es el día del Señor y muy terrible. ¿Y cómo dice al final, hermanos? Veamos, hermanos, yo les decía el día domingo, cuando nosotros miramos un accidente, es muy diferente a que nos lo cuenten. Alguien nos platica de un accidente grave que hubo, pero cuando alguien lo mira ocularmente, hermanos, queda impactado por aquel accidente. Hermanos, hoy nosotros podemos leer por la palabra de Dios y quizás, bueno, un día terrible, un día tremendo, pero hasta ahí nada más. Pero ese día será, hermanos, terrible. La gente estará angustiada, se volverá loca, no sabrá qué hacer, hermanitos. Ese día dice la palabra del Señor, hermanos, en Joel capítulo 2, una vez más versículo 1 y luego el 11 dice, tocad trompeta, es decir, anunciación, y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Versículo 11 dice,
Y el Señor dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que lo ejecuta su orden, porque grande es el día del Señor y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Hermanos, esto que estamos leyendo nosotros no es el invento de un hombre, no es, hermanos, la imaginación de un ser humano. Esto, hermanos, es lo que el profeta Joel, Dios lo inspiró a escribir. Dios lo inspiró y que él pudo ver por el Espíritu de lo que acontecería en ese día de la ira de Dios. Ese día, hermanos, déjenme decirle, no es nada bonito. Pero miren, Dios, dice la palabra de Dios de donde iniciamos, 1 Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y versículo 10 dice, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. No nos ha puesto Dios para ira, sino para, hermanos, Dios no nos ha puesto para ira. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, nosotros tenemos la libertad de decidir si queremos, hermanos, ser salvos de este día terrible que va a venir, o queremos, hermanos, sufrir las consecuencias. Es nuestra la decisión. Dios a nadie tiene la fuerza, hermanitos. El Señor a todos nos da libre albedrío. El que quiera, hermanitos, limpiarse, límpiese. El que quiera santificarse, santifíquese. Y el que quiera seguir engañándose, hermano, pues déjeme decirle, el Señor, hay escrituras donde Dios, hermanos, por ejemplo en Romanos capítulo 1, Dios les mandó un espíritu de mentira para que creyeran. No es que Dios, hermanos, esté de acuerdo con la mentira, sino es que la gente quiere creer a la mentira. Y dice Dios, si es lo que tú quieres creer, pues cree lo que tú quieres creer. Y Dios les permite que sigan creyendo aquella mentira. Pero nosotros, hermanos, tenemos a un Dios que nos ha alumbrado con su luz, un Dios que no nos ha puesto para ira, un Dios que nos ha puesto para alcanzar salvación y que ya estamos en el lugar de los salvos. Solamente es de que nosotros, hermanos, no nos vayamos para otro lado, sino que nos mantengamos en el camino que es Cristo Jesús. Y un día, hermanitos, cuando el Señor venga, nos vamos con el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche, hermanos? Ahora, hermanos, vamos a leer una escritura más de la palabra de Dios y luego, hermanos, vamos a estarle dando gracias a Dios. Busquen en sus Biblias, hermanos, en el libro del profeta Sofonías. Vamos a leer el capítulo 1 de Sofonías, hermanos. Cuando usted lo tenga, vamos a leer lo que dice Sofonías, capítulo 1, hermanos. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Sofonías, capítulo 1, versículos 14 y 15 dicen así. Cercano está el día grande del Señor, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día del Señor, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Hermanos, cuando nosotros profundizamos en todo lo que va a suceder, uno, hermanos, déjenme decirles, se pone en qué pensar.
Cuando uno mira lo que dice la palabra del Señor, por ejemplo, lo que dice aquí en estos dos versículos de la palabra de Dios, dice: cercano está el día del Señor, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día del Señor, gritará allí el valiente. Hermanos, hoy, cuánta gente, les vuelvo a repetir, se los dije el domingo, cuánta gente se burla. Quizás usted tiene un familiar, quizás alguien de sus conocidos dice: no es cierto, no va a suceder nada, no es así como ustedes piensan. Hermanos, ahí gritará el valiente. Todo aquel, hermanos, que hoy se burla, quiero decirles, hermanos, esos que se burlan son los más cobardes, hermanitos. Esos que dicen: yo no creo en eso. Cuando viene un temblorcito, hermanos, son los primeros que corren. Pero miren, bendito Dios, que nosotros no nos creemos los más valientes, pero tenemos una confianza en el Dios de la gloria. Y ahora tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que cuando viene un terremoto, viene algún desastre, uno toma las cosas con tranquilidad. Pero aquel que se cree valiente, hermanitos, hoy viene un terremoto y es el primero que anda abriendo la puerta para salir huyendo del cuarto. Cuanto más cuando ve aquellas cosas, va a ser el que va a estar gritando. Quiero terminarles, hermanos, diciendo esto. Cierta oportunidad, había un joven que él decía que él no creía en Dios. Él decía: yo no creo en Dios ni en nada. Él se creía ateo, hermanos. Y un día en su país vino un terremoto, hermanos, tremendo. Y el ateo, según cuando lo miraron, allá estaba en la calle de rodillas, diciendo: Dios, si tú existes, ayúdame por favor. Un día, muchos ateos van a decir: ahora sí creo que tú existes, Señor. Muchos aleluyas que no se afirmaron con el Señor van a decir: perdóname, Señor, ahora sí, dame otra oportunidad. Pero hermanos, ese día ya no. En ese día será un día de ira, ya no será un día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de oportunidad. Entre tanto que todavía la puerta no se ha cerrado, hay oportunidad, hermanitos, de poder ser salvos. Pero un día, cuando el Señor haga juicio a esta tierra, ya no será día de salvación. Será día de ira, de juicio, día, hermanos, terrible. ¿Quién podrá sostenerse?, dice la palabra del Señor. La gente gritará a los montes, a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro del que está sentado en el trono. Pero hermanos, será inevitable para todo aquel que se quede. Mirará que todas aquellas cosas. Pero miren, qué bendición, hermanos, tenemos nosotros de estar en esta preciosa noche, en este lugar, y poder contar con la salvación que el Señor ya nos ha regalado. ¿Cuántos hemos creído en el Señor, hermanos? Todo aquel que hemos creído en el Señor, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. En esta noche, hermanos, vamos a acercarnos al trono del Señor y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a seguir adelante. Todo aquel que, hermanos, Dios lo ha perdonado, dígale: Señor, muchas gracias por esta bendición que tengo de parte tuya. En esta noche, hermanos, pónganse de pie ahí donde están. A los hermanos que nos están mirando, hermanos, que Dios los bendiga. También usted que ha creído en el Señor, Dios no lo ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Acérquese ahí donde está a Dios. Pídale a Dios a cada día vivir como un hijo de Dios. Que a cada día usted busque agradar al Señor. A los que estamos aquí, hermanos, vamos a hablar con Dios. Los que quieran pasar aquí al altar, acérquense, hermanos. Este es un momento muy solemne, un momento muy especial donde vamos a hablar con el Dios de la gloria.
Padre Celestial, del